seamos nosotros los que vamos a liberar a los niños. Cualquier movimiento de liberación nacional o de identidades, sino que tiene que ser llevado a cabo por aquellos mismos que están oprimidos. Pero lo que intentaba con esta especie de broma, que tampoco lo era tanto, con su bandera de movimiento de liberación, con sus pasamontañas y con sus brigadas informativas, Tom Sawyer, que iban por las calles haciendo lo que tú has dicho, ¿no? Viendo esas cosas horribles de cómo tratan a los niños y denunciándolas en el momento, ¿no? Informando a todos esto que es maltrato, ¿no? Intentaba llevar a que la cosa no solo, aunque voy a decir cosas un poco heavy, no solamente son los casos tremendos, sino el chantaje, la amenaza, la ridiculización, son pues armas pedagógicas que la mayoría de los padres utilizamos incluso aunque no queramos. Los que somos conscientes intentamos no utilizarlas, pero como las han utilizado con nosotros toda la vida tampoco es fácil, ¿no? Desprenderse de ellas. Eso es las heridas que él decía. Entonces, vuelvo a la idea, ¿qué es un niño? No tengo ni idea. Creo que es una pregunta que no se puede responder, pero es interesante preguntársela, que es un poco por donde tiraré. Si nos preguntamos qué es un niño, podemos hacer así como una especie de diálogo socrático, intentar definirlo entre todos y darnos cuenta de que es imposible, ¿no? Y para no hacer así mucho, hacer paripé, que somos 4, a lo más que podemos llegar es hacer una definición de esas que no sirven de nada porque significa lo mismo que niño. Es decir, un niño es una cría humana. Pero la definición está bien para poder abordar el tema. Es decir, que si quiero saber lo que es un niño, debería preguntarme cómo los humanos nos criamos a nosotros mismos, en esta sociedad por lo menos, que es de lo que va el tema. Dejar a otras de lado. Y entonces ahí sí que podemos hablar un poco de lo que significa ser un niño en esta sociedad, no desde el punto de vista del niño, aunque es lo que me interesa, sino desde el punto de vista de qué es para esta sociedad un niño, o qué quiere hacer, qué queremos hacer en esta sociedad, o qué hacemos de hecho en esta sociedad con los niños. Entonces habrá que ver cómo nos criamos. Y como somos una sociedad, pues evidentemente lo que hacemos con los niños es socializarlos. Y como tenemos una cultura, lo que hacemos con los niños y con nosotros, porque todos hemos sido niños, es cultivarlos, como se cultivan las hortalizas en los huertos. Por eso tenemos cultura. Y como vivimos en casas, pues tenemos que domesticarnos y domarnos. Entonces la idea sería ver un poco de qué manera nuestra sociedad, porque otras no lo hacen así, domesticamos, cultivamos y socializamos a las criaturas, ¿no? Y hemos sido nosotros cultivados, socializados y domesticados en nuestro momento en una sociedad muy parecida a esta. La sociedad en la que vivimos es, pues yo qué sé, la sociedad capitalista posmoderna globalizada. Es decir, que han confluido varias sociedades en una especie de sociedad global que tiene cosas en común, aunque muchos aspectos diferentes, pero más o menos vienen a lo mismo, y que tiene un origen histórico del que hablaría mucho mejor Miriam, seguramente que yo, aunque yo voy a intentar darle un enfoque muy rápido, que es el patriarcado. Es el origen en el que las sociedades de pronto cambian y tiene un modelo organizativo en el que aparece una figura que es el pater, patriarca o propietario, que es otra manera de llamarle, en el que las relaciones van a ir fundamentalmente, aunque normalmente se habla del patriarcado en relación a la mujer, si nos damos cuenta, el patriarcado se relaciona a la mujer en la medida en que la mujer es madre, es productora de criaturas, porque lo que hay en la base de esto es cómo nos vamos a relacionar con las crías. Es decir, cómo una persona va a ser propietaria de una mujer porque puede producir hijos para a su vez apropiarse de esos hijos, de los cuales algunos serán herederos, otros no, y por lo tanto va a poder también aprovecharse del trabajo que ellos producen, igual que del resto de los esclavos que ocupen esa casa, cuando se domestican, que es a lo que los romanos llamaban familia. Los fámulos es el conjunto de esclavos que habitan en la casa, en el que entra la mujer, los hijos y todos los demás que trabajan ahí. Por lo tanto es una relación de propiedad. Entonces sería, como siempre se habla, de un matricidio, ¿no? Hay que matar a la madre anterior al patriarcado, pero a través de un infanticidio, de cargarnos a las crías. Es el Cronos devorando a sus hijos, o como dice Sánchez Ferlosio, Herodes es el padre de la pedagogía, porque en eso consiste nuestro sistema, ¿no? Coger a toda una generación de niños y aniquilarlos, ¿no? Es eso lo que consiste la pedagogía. Joy de Maus es un antropólogo, tiene una historia de la infancia bastante interesante que un poco desarrolla bastante bien esta idea, ¿no? La historia de la humanidad como una historia de infanticidio, de eliminación de los niños, ¿no? Y bueno, pues ese es nuestro origen. Entonces, por un lado está el matricidio, por otro el infanticidio, y también no hay que olvidar que el patriarcado, puesto que consiste en la construcción del patrimonio, es decir, los bienes son patrimonio de alguien, que es el responsable de esos patrimonios, tiene que hacerlos crecer a costa de otros patrimonios. Por lo tanto, tenemos un aniquilamiento de la madre, de los hijos o hijas,
y también una lucha, un intento de aniquilar al hermano, ¿no? Es un fratricidio, difícil decir, un matricidio y un infanticidio, ¿no? Es decir, este es nuestro sistema, ha nacido de ahí. Todas las sociedades que han confluido gracias a esto. A apropiarse de las mujeres porque producen hijos, para apropiarse de los hijos, y a luchar contra los hermanos para acrecentar tu patrimonio a expensas del otro, ¿no? Y luego pues hemos llegado a esta sociedad que lo que hace, la manera en la que cría, cultiva y domestica y socializa a sus nuevos miembros es a través de instituciones. No todas funcionan igual, hay sociedades, como las queramos llamar, primitivas, salvajes, cualquiera de los nombres está mal, en la que no tienen ningún tipo de institución más que la propia sociedad, y los niños se socializan porque nacen en la sociedad, están en la sociedad, no hay individuos dentro de la sociedad que no tengan relación con niños, y los niños pues se socializan en la sociedad, que es lógicamente donde se domestican, en las casas en las que viven, y no tienen instituciones específicas más que algunos rituales, ¿no? de paso, que son propios de toda la sociedad y que comparte todo el grupo humano. Pero nosotros sí tenemos instituciones especializadas. La familia es una, evidentemente, la escuela, que es quizá la fundamental y más visible, la industria cultural sería otra, y puesto que tenemos que quiero hablar un poco de la infancia desde el principio, tenemos que tener en cuenta que hay otra institución muy importante, precisamente por lo que decía Ricky, esa primera etapa que es tan importante, y a lo mejor quizás la única que tendría a lo mejor sentido hablar como infancia de verdad, que es esa etapa 0, 4 o antes, incluso desde que de la gestación, o sea, del parto, empezaría ya antes, es la institución médica. En nuestras sociedades los niños y las niñas vienen al mundo controlados por una institución, que es la institución médica, que controla cómo se debe producir el parto, en qué circunstancias, no pensando ni en lo mejor para la madre, ni en lo mejor para el niño, sino tampoco para el médico, sino lo mejor para la institución, y para una serie de estadísticas que se tienen que cumplir, y que tiene sus supuestos beneficios que se marcan en datos, como menor muerte de madres en parto, menor muerte de niños en parto, menos problemas, supuestamente eso es lo que tiene, pero es la institución médica la que va a controlar todo lo que es el nacimiento y lo que viene después del nacimiento, que es la primera crianza, el tipo de alimentación. Bueno, ahora se habla más de la lactancia materna, parece que esta lucha empieza a ser más asumida en general, pero bueno, pues también pues la promoción, la industria cultural y en general la promoción de leches que no sean la materna, chupetes, toda una serie de cuidados que tienen que ver con la institución médica, ¿no? Por lo tanto, los primeros que nos reciben en este mundo son médicos, ahora mismo en principio, y yo que estaba tan flipado cuando nació mi hijo que no me sabía si eso pasó o no, y eso se sigue haciendo, pero en principio vamos a decirlo así porque por lo menos en nuestra imaginación sigue así, nos reciben con un cachete en el culo, que es necesario para que empecemos a llorar, porque si no nos ahogamos. Porque todos los mamíferos, como sabemos, hacen eso. Es decir, cuando un mamífero nace se le da un golpe para que es algo absurdo. Ningún mamífero necesita que den un golpe para empezar a respirar. Pero esa es nuestra entrada al mundo, ¿no? Nuestra primera domesticación. Y bueno, si queréis ir interrumpiendo aquí y hablamos de esta parte, pero eso sería la primera parte. Digamos, de los 0 a los pocos años. Es cuando un niño es un lactante, un niño no habla. De hecho, los primeros meses los primeros 15 días de gestación es cuando más importante es, y la madre general no sabe que está embarazada, pero es cuando mayor procesos hay luego del proceso de generación del feto, es cuando más significativo es para luego la evolución. En muchos documentales lo dicen, que ese primer mes o esos primeros 15 días son básicos, esenciales para... Yo en principio no iba a entrar en estas cosas. Sí, pero como estabas hablando también del... Mi idea tampoco era dar propuestas. Vale, perdón. No, perdón, nada, no, que podemos hablar de lo que queráis y me pongo a hablar de eso, tampoco tengo ningún problema. No, pero mi idea era, porque, bueno, hace tiempo no estoy en GEL, empecé en Libertad, y si hablo de estas cosas, hablo un poco desde este punto meramente negativo y crítico, no me meto en lo que es un niño, vale. Y me meto realmente qué es lo que deberíamos hacer, porque no lo sé. A ver, no, de que deberíamos hacer, yo decía de que es muy importante esos primeros... Nacer en un parto y nacer con dolor y ser recibido con un cachete, evidentemente tiene que marcar. Una de las cosas que decía Ricky, pues, ¿quién habla? Bueno, Alice Miller, una psicóloga, habla de... Ya desde este momento, evidentemente, nos empiezan a marcar cosas muy importantes, ¿no? Esa falta básica es esa falta de madre, y es una cuestión puramente biológica.
Es decir, cuando un bebé nace, su sistema inmunológico y otras cosas no funcionan de manera autónoma, acaba de ser desconectado, ¿no? Y de hecho esa primera etapa de la infancia que se le llama a algunos sitios estereogestación, sigue siendo una gestación. Los seres humanos somos unos animales un poco raros porque en el fondo tenemos, incluso ahora que somos ya adultos, seguimos teniendo características muy infantiles, casi embrionarias, y supuestamente esto es lo que nos hace ser tan listos, si es que lo somos, el que nacemos muy inmaduros. Somos de los pocos animales que tenemos una exterogestación tan grande. Un niño nada más nacer lo dejas ahí abandonado y sobrevive unas horas. Es decir, necesita totalmente el contacto. Si no se produce un contacto piel con piel, estas cosas que sí insisten, pues ese sistema inmunológico no tiene la temperatura que debe tener, y evidentemente eso supuestamente, yo todo esto no sé si es verdad, pues son discursos científicos que me interesan y me han interesado, de los que he hecho mucho caso en algunos tiempos, y eso ya genera una herida de por vida que algunos pues quizá podamos ver. Solamente en ese primer momento, ¿no? El nacer y no ser recibido por una piel concreta que es la de tu madre. Vale, eso sería una cosa. Pero sí que lo que hay es un periodo largo en el que un niño, y a lo mejor a eso sí deberíamos llamarlo un niño, si es que un niño es algo, es absolutamente dependiente. No es capaz de andar y moverse, por lo tanto no puede expresar su voluntad tendiendo hacia las cosas, más que abriendo la boca para coger el pezón, un poco más. No habla, por lo tanto es absolutamente dependiente de unos cuidados. Pero enseguida los niños aprenden sin mucha ayuda, sin que nadie haga absolutamente nada, aprenden a hablar, a mover la cabeza, a erguirse, a voltearse, a levantarse, y se van solos, como dicen en el pueblo, ¿no? Me preguntan, anda ya, y dicen, se va solo, y se va solo. Ya tiene una voluntad y anda. Siguen siendo dependientes de muchas cosas, evidentemente, para formarse alimento, tienen muy poca experiencia, es decir, llevan muy poco tiempo aquí, pero ya son personas que hablan y que durante mucho tiempo, hasta los 18 años legalmente, van a seguir por ese sistema que es el patriarcado, estando sus voluntades sometidas a la voluntad o a las voluntades de otros adultos, que van a disponer de su tiempo, que van a decirles lo que es bueno y lo que es malo, lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Y en ese periodo tan grande, que es muy diverso, de lactantes, criaturas, como les queremos llamar, a niños pequeños, a niños mayores, a prepúberes, púberes, adolescentes, y luego ese periodo en que son jóvenes y siguen en muchos aspectos siendo niños, y ya tienen algunas responsabilidades, ¿no? Con 16 años, penales y estas cosas, no tienen todos los derechos, no pueden votar. Algunos aspectos siguen siendo a todos efectos niños, y de pronto un día, simplemente porque es su cumpleaños, eso cambia. Ya son adultos y son sujetos de derechos pleno, y se ha terminado esto. Ese sería un poco todo el periodo que abarca la infancia, que le damos un nombre, infancia, que significa sin voz. Es decir, son los que no tienen ni voz ni voto, los que no pueden influir en las decisiones que tomamos en un mundo que no es suyo, que es un mundo de adultos, aunque evidentemente todos hemos empezado en este mundo siendo niños y niñas. Es lo único que nos puede unir a todos. Es decir, lo único que todos los seres humanos tenemos en común, independientemente de nuestra clase, nuestra raza, nuestro género, nuestro sexo, como deberíamos llamar, es que todos hemos sido niños, ¿no? En lo demás es difícil que encontremos algo. Y me he perdido un poco. No sé, bueno, un poco sí en lo de la etapa. Entonces, hablando de qué significa ser niño en esta sociedad, lo que tenemos que ver es justamente esos modelos que tenemos que tiene nuestra sociedad, de socializar desde la escuela, someterse a una voluntad, el control del tiempo, en esas diferentes etapas que realmente no tienen mucho que ver entre ellas. Es decir, no es lo mismo un chaval de 12 años o de 14, que ya tiene 14 años de experiencia y sabe cosas, puede razonar, hablar, leer, buscar información, es autónomo, las piernas se llevan a donde quieren y tiene su voluntad, pero sigue a todos los efectos siendo un niño y por lo tanto está supeditado a la voluntad de otros. Si queremos ver lo que significa ser un niño en esta sociedad, también podemos ver cuál es la situación. A mí me gusta hacer estas cosas, es buscar cuál es la situación de la infancia. Lo cual es, si uno intenta meterse en internet a buscar datos de cómo están las cosas, no es fácil, ¿no? Está el informe de UNICEF, el último que hay es de hace 2 años, el de ahora no hay ningún otro, y yo voy a dar algunos datos que no molan mucho, pero es la realidad en la que viven los niños en la sociedad, porque es la sociedad en la que vivimos. Y como son los que no tienen voz y son los más vulnerables, pues evidentemente son los que más sufren las consecuencias de esta sociedad en la que vivimos. Y bueno, intentando buscar datos es curioso porque intentas
meter, por ejemplo, datos sobre el maltrato a niños, ¿no? Aquí en España. Y para poder llegar a una página en que encuentres algún tipo de datos al respecto, antes has pasado, evidentemente, por muchas sobre el maltrato a la mujer, un número casi idéntico al de notas a la mujer sobre el maltrato a hombres, silenciado en manos de mujeres. Es muy curioso, o sea, hay muchas páginas ahora de eso. Y es dificilísimo encontrar datos sobre los maltratos a la infancia. Y sin embargo, según UNICEF, en el mundo entero, 6 de cada 10 niños, es una barbaridad, entre los 2 y los 14 años sufren maltrato físico a diario. Es decir, esta es la situación de la infancia. Son 6 de cada 10, creo que es algo que hay que tener en cuenta. Es decir, 6 de cada 10 niños son maltratados físicamente. Los otros 4, habría que saberlo, ¿no? Dicen que hay más o menos 1.000 millones de niños que padecen maltrato por parte de sus cuidadores, padres, madres, profesores. Por ejemplo, cada 5 minutos, dice UNICEF, muere un niño a causa de la violencia. También es una situación en la que los niños, si lo comparamos con los adultos, es algo diferente. Mueren más niños a causa de la violencia. De hecho, es la mayor causa de muerte de los niños a causa de la violencia. Más que por enfermedades de esas que se podrían evitar, porque no tener acceso a agua pública y estas cosas. Bueno, hay cosas tremendas como saltos de mi vida. En 2012, hace ya unos añitos, 95.000 niños y adolescentes, es decir, hasta los 16, 17, menores de 20 años fueron asesinados. 95.000 niños en un año. No es una buena cifra. El asesinato es la primera causa de muerte de los menores. En el Reino Unido, en ese mismo año, 17.000 niños tienen que recibir atención especial en un año por haber recibido abusos y malos tratos. Es una realidad que normalmente no se habla y es la verdad. La cosa puede ser tan chunga como si uno es niño y además es niña y nace en Somalia, pues tiene solamente un 2% de posibilidades de no sufrir mutilación genital y tiene la mitad de posibilidades, cara o cruz, de casarse a la fuerza antes de cumplir los 18 años. Vamos a ir, bueno, ahora mismo hay 10.000 niños desaparecidos que han venido como refugiados, de los que se les ha perdido la vista, no se sabe dónde están, en Europa, son 10.000, son un montón, y ha sido hace un momento y nadie sabe dónde están. Son la mayor causa, el mayor número de víctimas en las guerras siempre se produce de bajas, se produce en los niños. Y bueno, si me salto todo la cantidad de niños soldados, más de 30.000 niños soldados ahora mismo luchando en milicias en el Congo, es decir, no solo son víctimas de la guerra, sino que también ellos se les obliga a combatir a la fuerza. Entonces, si nos vamos a España, para ver si es que estoy hablando del mundo, ya sabemos que está muy mal. Vamos a ver cómo está. Alrededor de 15 niños de cada 1.000, me parece mucho, sufren maltratos físicos. Y se sabe, por estimaciones, que esto es solamente un 10% del total de los casos de los niños que en España reciben maltrato físico. Es decir, que por cada caso hay 9 casos de maltrato físico que no se detectan. Y algunas gentes están intentando que esto se controle y detectarlo. Evidentemente los médicos, esa institución médica que está en ese proceso de socialización tiene que detectarlo. Cuando tú llevas a tu hijo al médico y es muy pequeño, le miran por todos lados, a ver si tiene moratones o no. Pero bueno, parece que tampoco esos controles están funcionando. Las escuelas también tienen sus protocolos, en principio, para mirar estas cosas. Yo, estando en escuelas, teníamos sospechas, no decía absolutamente nada, más que decirlo y mirar hacia otro lado y poco más, ¿no? Y eso es. Luego, aparte, alguna vez que vemos esto, decimos, bueno, son casos extremos, bueno, son 15 de cada 1.000, no pasa nada. Bien, y toda la violencia que no está contabilizada en eso, que es la que hablaba al principio, es decir, todo lo que es chantaje, si no haces esto, no te hago lo otro. Amenaza, como hagas eso, te parto la cara. Humillación o ridiculización, tú es que eres tonto, tú es que no sabes nada, vete a andar por ahí. Y esas son formas de violencia que están institucionalizadas en la familia y muy metidas en la sociedad y que no entran, por supuesto, en estas cifras porque son normales, son legales y todo el mundo las ve absolutamente bien. Cuando hacíamos la cosa esta paródica del MNI, del Movimiento de Liberación y las brigadas,
se trataba de denunciar esas cosas que yo no sé si vosotros veis, pero yo las veo a diario, es decir, y comentarios muy fuertes. Yo he visto una madre en el parque decirle a su hija que no se quería ir del parque, pues yo me voy ya, y si no te vienes, si viene un hombre malo y te hace cosas, luego no me vengas llorando. Es decir, yo imagino decirle eso a un amigo, joder, también es un tu hijo, tienes una relación normal, decirle, tú, como te pase, no sé, pues, es tremendo, ¿no? La forma en la que los adultos tratan a los niños, o ver cómo sacan a un niño de un bar, porque el niño estaba molestando porque no hacían caso, y después le sacan, y, tú eres tonto, dándole cachetes en el culo y tirándole el brazo, ¿no? Si viéramos un adulto haciendo eso a otro adulto, un caso muy normal en que todos reaccionaríamos ahora, si vemos a un hombre haciéndole eso a una mujer, sacándola del bar, dándole cachetes en el culo y diciéndole, tú eres tonta, y ahora te vas a quedar fuera, o hacemos todo el viso, otra que recogí, es como no te estés callado, te voy a meter en el coche y te vas a quedar ahí atado. Sí, estas son cosas normales y de hecho son cotidianas, las vivimos a nuestro alrededor y no hacemos absolutamente nada porque no están son normales, son correctas. Esto en cuanto un poco lo hacemos los padres, la institución médica. Si entramos en la escuela, pues la escuela es una especie de sistema carcelario en el que los niños tienen que pasar 10 años de su vida, en el que tienen un control del tiempo que es mayor el que la mayoría de las prisiones, es decir, los adultos de las prisiones no tienen un control del tiempo hora a hora, en el que hay adultos que les dicen que es exactamente lo que tienen que hacer y si no lo hacen pues sufren castigos, amenazas, calificaciones, y son 10 años de la vida obligatorios, de los 6 a los 16 años, donde los niños tienen que estar confinados en un aula, sometidos a la autoridad de un adulto, siendo juzgados constantemente, evaluados, se dice, calificados, con unas repercusiones que van a ser fundamentales para el resto de su vida. Es decir, no es igual pasar por el sistema escolar y que te digan que eres un alumno de ciencias con un sobresaliente de media y un 8,5 en la selectividad, a que no seas capaz de terminar a los 17 años tu grado escolar. Son cosas que determinan mucho la vida de las personas. Y esa es la manera en la que nosotros nos socializamos. Por lo tanto, para esta sociedad, un niño es eso que ha de ser educado para que deje de ser un niño. Entonces, lo que hacemos es una especie de contradicción esquizofrénica en la que nos dedicamos a hacer que los niños sean niños. Y les vestimos de niños, y les recordamos que son niños, y les hacemos que hagan cosas de niños, porque son niños, y les recordamos que son niños y no pueden intervenir en conversaciones de los adultos, ni tomar decisiones en lo que les impide, porque son niños. Y lo que consiste en ser un niño es en que los demás te estén haciendo cosas todo el rato para que dejes de ser niño, que es algo que no va a pasar hasta que hayas dado 18 vueltas al sol y mágicamente dejes de ser niño, independientemente de lo que hayan hecho contigo todos los adultos durante esos 18 años. Y bueno, poco más creo que tengo que decir, los veo muy callados, no me cuentes nada. Creo que a todas estas cosas que he llamado crianza, socialización, cultivo y domesticación, normalmente les llamamos educación, sin más. Y un poco lo que quería demostrar, porque no sé lo que es un niño es el sujeto de la educación. Y creo que la educación es algo tremendamente perverso. La palabra educar significa llevar a alguien de un sitio a otro. La palabra pedagogo significa en su origen el que lleva a un niño de la mano a un sitio. Normalmente el pedagogo en Grecia era un esclavo, que tampoco tenía la voluntad de llevar al niño donde quisiera, sino donde otro, el patricio, le decía dónde tenía que llevar al niño de la mano, ¿no? Tanto los que nos dedicamos a estas cosas de la educación somos los que llevamos a los niños de la mano a un sitio que han dicho otros que tienen que ir, porque supuestamente es un sitio bastante bueno. Los infantes, que son los que no tienen voz. Y por lo tanto yo creo que hay algo perverso, no es un invento mío, hay muchos autores que hablan de esto, el mero hecho de educar. Pero quizás sea algo absolutamente inevitable, pero hay algo perverso en ello, porque consiste en hacer que la voluntad de otra persona esté sometida a tu propia voluntad, que en principio está sometida a la voluntad de otro, o a lo mejor no. Pero consiste en fabricar a alguien en la manera en que nosotros creemos que tiene que ser. Si uno habla con padres y madres, yo es que quiero que mi hijo sea esto, ¿no? Todos nos esforzamos en educar a nuestro hijo para que sea una buena persona, o que sea ingeniero agrónomo, o que sea un explotador, o me da igual, o que sea un anarquista, me da absolutamente igual. Pero todos sabemos lo que queremos que sea nuestro hijo. Y yo creo que en esto hay algo tremendamente perverso, y esa es una de las primeras cosas que tenemos que pensar, en que uno viene a este mundo y otros le dicen que es lo que tiene que ser. Y nosotros nos dedicamos a hacer esto. Yo cuando me pasa, porque soy padre, a veces me pasa que quiero que mi hijo sea algo, de una determinada manera, me acuerdo siempre de Hildegard de Aurora, que es una historia que cuento cuando me toca hacer estas cosas, que no sé si conocéis. Aurora, pues una mujer bastante avanzada para su época, había estudiado mucho,
sabía mucho de pedagogía y sabía que educando a los niños de determinada manera, un poco como a lo mejor en lo que andamos nosotros en otros tiempos, si se nace así y se educa así a alguien desde el principio, se puede conseguir que un niño esté libre de tal y pueda aprender mucho en nuestro país, a España, a una revolución social que nos iba a liberar a todos, y su hija iba a ser la que iba a conseguir esto, ¿no? Gracias a su actuación. Y funcionó, no sé cómo consiguió que dar a luz a una niña, imagino que la voluntad es fuerte, pero consiguió tener una niña, se llama Hildegarda, a la que educó de esta manera, y esa niña con 14, 15 años era reconocida mundialmente por todos por un montón de intelectuales, y se carteaba un montón de intelectuales, había escrito libros, sobre todo especialmente en la situación de la mujer, en la historia y la represión de la sexualidad en la mujer, y pues Hildegarda había conseguido su propósito, ¿no? Y era un personaje muy grande. Lo que pasa es que la niña ya Hildegarda ya con 15 años empezó a decir a la madre que se quería liberar de ella. Quería romper ese vínculo con su madre, no tenía que hacer siempre lo que dijera su madre, ni a lo mejor liberar esa revolución social, ¿no? Y la madre pues la amenazaba con que si me dejas no suicidio y cosas de estas cosas, ¿no? Chantaje, amenazas, violencia a esta chica que iba a ser la vencida a llevar a toda la revolución social. La niña ya no aguantó más y cuando cumplió 18 años legalmente podía liberarse, le dijo a su madre: mira mamá, mañana tengo 18 años y mañana por la mañana me pido a vivir estas cosas que no sé nada realmente, las sé porque he leído mucho, ¿no? Pero yo no sé nada de esto de liberación sexual y estas cosas, y yo me libero, ¿no? Entonces esa misma noche Aurora, dándose cuenta de que su hija ya no era una niña, y su hija en el fondo no había sido otra cosa que una niña, es decir, su construcción, pues hizo lo que correspondía. Fue la noche a la cama de su hija Hildegarda y le pegó un tiro en la cabeza, porque era suyo, porque Hildegarda no era nadie, no era una persona ni tenía voluntad, era más que el producto de lo que una persona había querido que ella fuera. Entonces cuando a mí me entran ganas de que mi hijo sea, yo que sé, algo muy majo y que los demás le quieran, aunque sea algo tan donoso, digo no, mi hijo, contrólate. Yo esto lo hago cuando me paso bien y no sé lo que pasará, ¿no? Y es un poco a donde quería ir. Pocas propuestas. ¿Qué podemos hacer? Yo ya no me meto, si queremos hablar de temas de crianza ahora o lo que queráis, hablamos de esto. Yo, la única propuesta que ya se me ocurre desde hace tiempo es justamente darle la vuelta a esto del pedagogo y la educación y reconocer que yo no tengo ni idea de dónde quiero que vaya mi hijo, porque yo no sé a dónde voy yo. No tengo ni idea. Y a lo mejor si yo sé a dónde quiero ir, es donde quiero ir yo. Pero no sé si mi hijo quiere ir ahí. Yo tendría que darle la libertad. Pero siempre pasa eso. Igual es inevitable. Yo creo que la educación es inevitable, pero es progreso. A mí no se me ocurre cómo lo puedo hacer. Entonces, la única propuesta que se me ocurre es darle la vuelta a la tortilla. Es decir, puesto yo soy pedagogo, porque tengo que llevar a un niño de la mano, pero no sé a dónde le voy a llevar, lo que voy a hacer es darme cuenta de que tengo una oportunidad que no tienen otros. Tengo la peor situación de partida porque soy el padre. Y si soy profesor. No soy un tío que está guay, soy mi sobrino, no tengo ninguna responsabilidad sobre él, yo le puedo ver de otra manera, ¿no? Y relacionarme de otra manera. Pero tengo esa circunstancia en la que tengo que relacionarme con un niño. Y yo sé que yo he sido un niño y que he dejado de serlo. He dejado de serlo porque he cumplido 18 años y porque han hecho muchas cosas, la escuela, los médicos, mis padres y los adultos, para que yo dejara de ser un niño y me convirtiera en un adulto, y yo de pequeño que estuviera deseando ser mayor para poder hacer lo que a mí me diera la gana y no lo que me dijeran cuando yo quisiera. Y lo he hecho mayor y esto no ha funcionado, no hago lo que me da la gana cuando quiero, en absoluto. Entonces es darle la vuelta. ¿En qué podría consistir esta relación con los niños o darle la vuelta a lo que es la educación? Consiste en saber a dónde quieren ir los niños. Consiste en hacer algo muy difícil y es intentar saber qué es eso que yo he olvidado y que yo fui y que hemos sido todos, que es ser un niño. Entonces consiste en relacionarse de los niños, en llevarles de la mano para ver a dónde nos quieren llevar. Igual no lo sabemos, pero es lo único que se me ocurre. Es decir, en vez de ser el que le lleva de la mano para llevarle a un sitio concreto, simplemente acompañar la mano porque los niños necesitan que les lleven de la mano. Para que les pide un coche y estas cosas, o no se los lleve otro por ahí, pues si necesitan una persona al lado que les lleve de la mano. Entonces los que tenemos esto, que en el fondo pues, es un privilegio, pues hay que llevarles de la mano, pero para mirarles a ellos, intentar nosotros, no educarles a ellos, sino intentar volver a saber qué narices era eso que fuimos un día y que hemos sido todos y que nos permitió aprender una lengua, aprender a andar, aprender a hablar, aprender a ser autónomos, aprender un montón de cosas a expensas de lo que hicieron los adultos con nosotros. Entonces esto es lo único que a mí se me ocurre. Se me ocurre que los que tenemos relaciones con niños les miremos para ver a dónde nos quieren llevar ellos. Y es poco más. Y lo que cuando uno mira a los niños y los mira de esta manera pasan cosas raras. Entonces yo ya me voy a callar un rato, os oigo, no sé si os estoy aburriendo mucho.
pero me da igual, como lo voy a preparar, lo voy a hacer. Y os quiero leer un texto para que veáis qué puede pasar cuando uno mira a un niño. El texto es de Chesterton, que es un autor católico y conservador. Escribe un libro muy interesante, una obra muy pequeña, se llama Que está mal con el mundo. Él es crítico y tal, pero es crítico como un conservador católico viviendo en el principio del siglo XX, un poco antes, y viendo cómo se está formando el capitalismo y todo es horrible y tal, ¿no? Y escribe un libro crítico, pero desde la perspectiva de un católico conservador. Y sin embargo, el libro termina con un pequeño texto que pone a manera de opúsculo, en una obra así como se suda, y que tiene un tono totalmente distinto al resto del libro. Y es un texto que está motivado porque él ha visto pasar a una niña pobre por delante de su ventana que tiene el pelo rojo. Entonces, cuando uno mira a un niño, a lo mejor desaparece el niño no es lo importante, pero se empieza a dar cuenta de que hay cosas que no funcionan. Y a lo mejor es a lo que nos deberíamos dedicar los adultos, aparte de mirar a los niños y ver a dónde nos quieren llevar, y darnos cuenta viendo a un niño que son otras cosas las que tenemos que cambiar y no precisamente a los niños. Entonces yo os leo esto ya y me callo, si os parece, y me contáis lo que os apetezca. Yo le titulo El pelo rojo, aunque evidentemente no tiene título. Sé que esto de leer así es un rollo y queda muy mal, pero a mí el texto me gusta. Me he tomado la molestia de traducirlo en inglés porque no he encontrado una versión castellana del asunto, pero me apetece leerlo porque me gusta. Y pasan estas cosas raras cuando alguien, incluso un señor que no tiene relación con niños habitual y es un católico conservador, de pronto ve pasar a una niña con el pelo rojo pobre por delante de su ventana. Al principio no habla de la niña, empieza diciendo lo siguiente, dice: hace no demasiado tiempo, determinados doctores y otras personas a las que la ley moderna permite mandar sobre sus menos afortunados conciudadanos, emitieron un decreto por el cual a toda niña se le debería rapar el pelo. Me refiero, por supuesto, a toda niña cuyos padres fueran pobres. Se dan muchos hábitos poco saludables entre las niñas ricas, pero pasará mucho tiempo antes de que algún doctor intervenga contundentemente. Bien, la razón para esta particular intervención era la siguiente: que a los pobres se les hunde desde arriba en tales submundos de miseria, tan pestilentes y asfixiantes, que a la gente pobre no se le puede permitir tener pelo, porque en su caso eso significa tener piojos. En consecuencia, los doctores proponen abolir el pelo. Parece no haberse ocurrido en ningún momento abolir los piojos, sin embargo esto podría hacerse. Cuando una tiranía crápula arroja a la gente, aclaro una cosa, hasta este momento sí él ha visto que es pobres y estas cosas, y él como buen católico le parece mal, pero tampoco le parece que esto sea tremendo, pero de pronto se empieza a calentar. Cuando una tiranía crápula arroja a la gente a la suciedad, de modo que hasta su mismo pelo es sucio, el curso científico está claro. Resultaría largo y laborioso cortar las cabezas de los tiranos, es más sencillo cortar el pelo a los esclavos. De la misma manera, si se diese el caso de que algún niño pobre, gritando de dolor de muelas, molestase con sus llantos a cualquier maestro de escuela o a algún elegante caballero, resultaría fácil sacarle los dientes a los pobres. Si sus uñas estuviesen manifiestamente sucias, sus uñas podrían ser arrancadas. Si se suenan las narices indecentemente, sus narices podrían ser cortadas. La apariencia de nuestros humildes conciudadanos podría ser impresionantemente simplificada antes de acabar con ellos. Pero todo esto no es ni una pizca más salvaje que el brutal hecho de que un doctor, institución médica, puede entrar en la casa de un hombre libre, cuya hija puede tener los cabellos tan limpios como flores de primavera, y ordenarle cortárselos. Bien, toda la parábola y sentido de esto es la siguiente: afirmar que debemos recomenzar todo de nuevo y recomenzar por el otro extremo. Esta cosa que digo yo de darle la vuelta también. Yo comienzo con el cabello de una chiquilla. Eso es algo que sé que es bueno al margen de todo. Sea lo que sea malo, el orgullo de una madre buena por la belleza de su hija es bueno. Es una de esas ternuras adamantinas, dice así poniéndose cursi, que son el fundamento de toda era y cultura. Si otras cosas están contra ella, otras cosas deberán perecer. Si los propietarios y las leyes y las ciencias están contra ella, los propietarios, las leyes y las ciencias deben perecer. Con el rojo cabello de una golfilla del arroyo voy a prender fuego a toda la sociedad moderna. Porque una niña debería poder tener el cabello largo. Tendría que tener el cabello limpio. Porque debería tener limpio el cabello, no tendría que tener un hogar miserable. Porque no debería tener un hogar miserable, tendría que tener una madre libre y despreocupada. Porque debería tener una madre libre y despreocupada, no tendría que tener un casero usurero. Porque no debería haber propietarios usureros, la propiedad tendría que ser redistribuida. Porque la propiedad debería ser redistribuida, tendrá que haber una revolución. Esa pequeña golfilla a la que acabo de ver pasar por mi casa no será alterada, mutilada, retorcida. Su pelo no será rapado como el de un convicto, no. Todos los reinos de la tierra serán desbrozados y mutilados para servirle a ella. Ella es la imagen sagrada y humana. A su alrededor todo el andamiaje social debe tambalearse y desmembrarse y caer.
Los pilares de la sociedad se sacudirán y los viejos techos de las eras se desmoronarán sin que un solo cabello de su cabeza sea dañado. Y así es como termina Chesterton en el libro, después de haber dicho que el mundo iba muy mal, solamente porque esto pasó una niña y he dicho, ¿cómo le van a rapar el pelo a ese niño? Ahora abogo por la revolución social. Hace un momento haciendo mi obra no, pero ahora mismo abogo por la revolución social. En un momento abogaba porque todos necesitamos un nuevo papa que guíe nuestras vidas y ser todos muy católicos, pero ahora abogo porque la propiedad debe ser redistribuida. Y esto es un poco a donde yo quería ir, ¿no? Ver que en los niños, dando la vuelta a donde nos quieren ir y ponernos, puesto que somos adultos que tenemos poder sobre ellos y eso es inevitable y no lo podemos evitar, rendir ese poder a los pies de los niños y ver para qué quieren los niños que lo utilicemos. Y eso sería un poco la única propuesta, que me parece lo suficientemente amplia y abstracta como para ser aceptada sin meterme en berenjenales de esto es lo que tienes que hacer con tu hijo y esto no, que creo que es una cosa muy fea, que no debemos decirle nada a nadie. Decirle no hagas esto si está bien, pero cuando y ya me callo y me contáis hijos de la gana, que estáis todos muy callados y me estáis dando miedo. Ya podéis dejar de hablar. Y todos los maltratadores, todos, han sido a su vez abusados y maltratados. Pero es muy importante ver que no todos los que han sido abusados y maltratados se convierten en abusadores y maltratadores. Evidentemente no es fácil. Una persona, cualquiera de nosotros que ha sufrido heridas grandes a lo largo de esta crianza, socialización y cultivo, pues las vamos a arrastrar toda la vida y si uno no es consciente salen y al ser consciente pues hay que controlarse mucho. Pero hay gente que no ha sido maltratada y es maltratada. Yo, según he leído y hasta ahí me lo creo, a lo mejor está mal, todos los que maltratan han sido maltratados y todos los que abusan sexualmente, me refiero en este caso, de menores han sido abusados. Pero no todos los que han sido abusados ni han sido maltratados se convierten en maltratadores o abusadores, por lo tanto no es una cuestión de determinismo. Pero siempre cuando uno tiene un hijo es muy consciente porque sabe todo lo que hace en su vida, porque uno se compra un perro y se lee un libro de cómo criar perros, y se compra un ordenador y se lee unos tutoriales de internet para ver cómo manejar mejor su ordenador. Pero uno tiene un hijo y no se lee nada y se preocupa mucho de qué es lo que tiene que hacer, porque hace lo que se ha hecho siempre, lo que se ha hecho en su casa, lo que él ve, lo que hacen los vecinos. Es muy importante que leas mucho sobre gracias, pues yo todo este tema de la educación, que lo quiero contar así un poco tal. Yo, mi historia personal, mis padres cuando éramos pequeños, mis hermanos y yo, dijeron pues no nos vamos a llevar al cole de los curas, es lo único que hay, y estaban metidos en asociaciones de barrio en Madrid y montaron un cole de cooperativa en el que intentaron pues llevar hacer un montón de iniciativas, por ejemplo que nosotros decidiéramos que los alumnos tuviéramos voz, pudiéramos participar en asambleas y decir cómo se hacían las cosas, no sé qué. Y después de haber pasado por esa educación, también te das cuenta de que en el fondo, y luego siendo educador, o sea, que es que luego llegas a un momento en el que tú haces lo mismo, y yo no como padre, pero yo mismo me meto en un aula y aún habiendo sido educado con asambleas y aún habiendo no sé qué, no puedes evitar que te salga todas las cosas que cuando llega el momento de reprimir, o sea, lo que es difícil para mí de verdad y lo que es de verdad un reto y también no es imposible, porque se consigue, lo que es difícil es darle la vuelta a la tortilla, esta vuelta, y conseguir eso que dice la Rodríguez, que es, además de rendir el poder de los niños, informar de los límites, o sea, no imponer los límites, sino informar de los límites, porque los límites los vas a, o sea, tú eres la autoridad. Los límites siempre están ahí. Los límites están ahí, pero cómo lo haces es la gracia. Si eres cómplice, a veces tienes que ser tú el que administra los límites, porque es muy complicado. Es un rol muy extraño, ¿no? Tú entras en una clase con los chavales y ante la institución, y os va a pasar, ¿no? Si entráis y ante la institución es una responsabilidad, no sé qué, es un teatro, es un puro teatro. Tú tienes que llegar allí, administrar orden, impartir justicia, modelar comportamientos, no sé qué. Entonces el truco, lo que para mí es más difícil, pero que yo sigo estando en ese rollo, no es llegar y en vez de hacer eso, crear un clima en el que todo el mundo cuenta, en el que todo el mundo tiene una voz para ser como es, pero yo no lo tengo muy difícil, que soy profe de plástica. Entonces, dentro de lo que cabe, pues se presta eso, pero aún así yo creo que no es verdad que todo tiene, o sea, todo el mundo tiene la posibilidad en realidad, y todo el mundo tiene la posibilidad siendo profe de plástica de ser un hijo de puta. O sea que
Y mira, yo hasta ahora no decía hijo de puta, pero lo digo muy, muy lleno de eso, porque es que en el fondo, como es el lenguaje, hijo de puta es el hijo de la mujer que está más vulnerada, ¿no? La que tiene que venderse para... Pues este es un poco el rollo de... Yo sí que creo que funciona lo de dar la vuelta a la tortilla. Yo es que se me ocurren. De todas formas, yo que estuve de profe no pirata durante un tiempo, y bueno, yo no estaba en la pública, que creo que hay menos posibilidades, y estaba en un ente privado, por mucho que intentase ser majo, que los chavales tuvieran voz y voto y intentar ayudarles. Y bueno, yo me hacía mis técnicas raras como para informar de los límites, hacía una sobreidentificación. El límite está, es decir, no confundáis, soy profesor, que tengo ahora mismo la potestad de enviarte a tu casa, ¿sabes? No porque la vida y ese límite existe y debes conocerlo, no te equivoques. Al final, y te pasa, tienes que poner una serie de notas, ¿no? Sí, igual que... Igual el control de asistencia... Yo también hago el teatro, que decir, me junto con ellos y digo, pues vamos a poner las notas. ¿Estás de acuerdo? Vamos a jugar a esto. Lo que pasa es que es mentira, porque, o sea, es mentira, quiere decir que en el momento en el que ya estás poniendo el número, ya ahí sí que está echado el... Yo lo que he leído, lo que estoy leyendo últimamente, que es que he vuelto, me ha coincidido, que he vuelto a releer a Alice Miller, y sobre todo ella un poco insiste mucho en que la verdadera... O sea, lo que nos hace verdaderamente felices cuando somos niños es que nos dejen ser, o sea, que nos quieran como somos, o sea, simplemente, o sea, no que nos tengan en cuenta en esas cosas que cada uno va a ser distinto, ¿no? Pues tú vas a venir y decir, mamá, a mí, es que yo tengo una historia con eso, yo soy marica, y a mí de pequeño yo cogí a mi madre y le dije, mamá, yo quiero un jersey rosa. Es que además así, te voy a tejer un jersey, y yo le dije, mamá, pues yo quiero ese, el rosa, y mi madre, ahí salió todo el rollazo, ¿no? O sea, es que no, intenta otro, y yo, pues es que a mí lo que me gusta es ese, o sea, yo con total, pues ahí es donde está de verdad la represión, o sea, cuando uno llega al momento ese de decir, tú a tu hijo déjale como sea, porque luego es que mira, si es que da igual, tú de mayor vas a ser, es que te va a salir, tú vas a hacer lo que te dé gana, es decir, que tampoco te digo que si tú no puedes con ello, pues ahí hay una cosa muy difícil, ¿no? O sea, yo entiendo que yo ahora ya con mayor y tal, entiendo a mi madre, pero joder, en aquel momento... Luego me ha costado, porque digo, joder, esta mujer como no me pudo decir a mí, pues yo qué sé, pues te ponemos una bandita rosa en un jersey distinto que yo, o informarme, mira, no hagas esto porque o te va a pasar esto, si te pones el jersey rosa, te van a decir. En vez de eso, me lió, ¿no? Para que me pusiera otro jersey, que es curioso. Entonces yo creo que ahí está el truco, y sí, ya, por lo de marica, por un ejemplo, pero que vas a tener un chaval que no va a cuadrar en tus deseos, o sea, lo que decías tú, que creo que mi hijo sea simpático. A mí lo que me va es que, pues no, chico, o sea, que si tu niño va a salir no sé cómo, pues que es una persona y escuche, por lo tanto, claro, el respeto de cualquier otra. Pues que eso, bueno, luego ahí hay mucho tema de que la gente realmente, como no estamos muy educados para no ser libres, sino que para pasar por las cajas que nos han ido marcando, y a cada uno nuestro destino está escrito a sangre y fuego, porque la clase social, no sé qué, no sé cómo, las expectativas, y pues ahí es donde está la verdadera. Eso es lo que nos hacen los niños. La historia es que para que todos nos hemos educado en eso, porque eso es lo que consiste en ser un niño, es en alguien que tiene que hacer todo ese aprendizaje y someterse. Y luego está en la ruptura de la adolescencia, que quería comentarlo porque sí que hay un momento en el que a los 12 a 15, en la pubertad de la adolescencia y tal, hay que romper con, que ese es lo de la Hildegard, que lo has ilustrado, porque o sea, es verdad que la infancia tiene un momento muy peculiar, que es ese, y entonces en ese momento se puede, o sea, hay como una reconstrucción del psiquismo, porque de 0 a 4 hay una construcción fuerte, y un niño tiene a los 8 años un psiquismo invencible, o sea, ya con lo que ha mamado de 0 a 4 y lo que ha aprendido hasta los 8, ahí ya suelen ser muy estables las mentes, ya están muy identificados los chavales, para bien y para mal, o sea, es un momento de solidez. Pues bueno, todo eso a los 12 cae para abajo, empieza a ponerse en cuestión todo, quién te quería ya no te quiere, cómo te quería, tú mismo tienes que reencontrar tu... Claro, es muy interesante también, porque en la adolescencia hay una posibilidad, o sea, que los que trabajéis con adolescentes también. He leído cosas de esto de la neurofisiología y tal, que hablan del aprendizaje, educación, y es curioso porque dicen que hablan de cómo había que educar o aprender, y los niños hasta esa edad deberían jugar, solo porque aprenden a través de la experiencia, o real o lúdica, ¿no? De la posibilidad.
Y lo que explican es que en la pubertad se produce un cambio hormonal y de reorganización cerebral, puramente fisiológico, y que ha sido determinante para nuestra especie, ¿no? Que parece que en nuestra sociedad ahora nos intentamos meter mucho en eso, los adolescentes tienen que seguir las pautas, se vuelven rebeldes, ¿no? Deberían ser, y sin embargo dicen que nuestra especie ha ido cambiando precisamente por eso, porque tenemos el periodo de exterogestación largo y luego un periodo de infancia también de desarrollo importante. Justamente es cuando nuestro cerebro empieza a reformularse él solo y necesitamos buscar nuevas vías. Entonces lo que parece que nuestro cerebro hace en todos los casos, a no ser que no me imagino podrán controlarnos, apretando mucho los tornillos, es empezar a todas las bases que han formado, empezar a cuestionarlas, para intentar reformularlas con nuevas conexiones neuronales. Y eso es lo que, pues yo qué sé, pues hizo, por ejemplo, que en los periodos de glaciación determinados humanos decidieran salir de donde vivían y emigrar, y ir a buscar otros lugares. Y si no tuviéramos esa facultad como especie de reorganización cerebral que se produce en eso que es la pubertad, pues no hubiera pasado eso, ¿no? Hubieran hecho caso a los adultos de la tribu y han dicho, ¿a dónde vais a ir locos con esta nieve que hay, ¿no? ¿Qué vais a encontrar de paraíso? Y sin embargo, pues se hizo, ¿no? Y que esto es lo que permite como especie el crear cambios, eso que es el conflicto generacional, en el que tenemos la capacidad, que es puramente fisiológica en principio, de reorganizar todas nuestras conexiones neuronales cuando nos llega a esa etapa que es la pubertad, que es una bomba hormonal, ¿no? Que sí. De la Alice Miller que has contado en un texto, ¿no? El texto que más me gusta de Alice Miller, porque habla sobre la violencia y cómo se instituye la violencia en la infancia. Y bueno, son libros bastante duros y casos analiza casos fuertes, ¿no? De violencia, como fue la de King, de violencia extrema. Sin embargo, tiene un texto muy sencillito que se llama La fiesta de San Nicolás, que es nuestro Papá Noel, que es un texto que me parece alucinante, ¿no? Porque simplemente está describiendo una fiesta normal y cotidiana que todos hemos vivido. Viene Papá Noel a traer regalos, es maravilloso, es un momento de Navidad y de felicidad y la ilusión de los niños. Sin embargo, yo lo empiezo a describir desde un punto de vista en el que viene un señor vestido raro, que les ha estado viendo sin que ellos les viera. Les ha estado viendo y sabe todo lo que han hecho bien y lo que han hecho mal, ¿no? Ante los padres voy a contárselo, les va a juzgar delante de todos los demás. Y aunque al final les va a dar el regalo, ¿no? Ella va contando ese momento que vivió real del terror y el pánico de los niños que están siendo juzgados por una entidad sobrenatural que se manifiesta en la forma de un señor adulto mayor que viene aquí a juzgarles delante de todos los demás, ¿no? Y a echarles en cara las faltas que han hecho incluso cuando nadie les veía, ¿no? Cuando nadie te ve, yo te veo. Es decir, no hay mayor violencia que esa. Es decir, ahora te voy a hablar de los niños maltratados, abusados y tal, pero no hay mayor violencia que esa. La violencia estructural ya está ahí. Está algo que supone que es maravilloso y feliz para los niños, que es la fiesta de San Nicolás. Ahí ya está la violencia y el control, ¿no? Y es uno de los textos que me gusta decir escrito. Más ideas. Yo ese miedo lo tenía cuando era pequeña, con lo de también que Dios te ve y sabe todo lo que haces, y también sí, era también una idea de nos están viendo, y digo, ¿qué dices? De control total. Sí. Sobre todo pues eso, cuando empiezas con la catequesis para la comunión y tal, ¿no? Bueno, y la confesión de la primera comunión fue como, ¿qué le cuento? ¿Sabes? O sea, pues eso, o sea, yo tengo ese recuerdo de... Un trauma. Sí. Yo tengo mucho... No trauma, pero sí ese recuerdo de que me... Yo tengo mucho de sí, lo que decías de que no es fácil de que salga, pues a lo mejor no lo es, pero tampoco es tan difícil, es decir, es una cuestión de un lado de conciencia, de haber estado, es decir, a mí me han pegado de pequeño, me han hecho muchas cosas y no le he levantado nunca a mi hijo, ni la voz. Yo ahora que estoy diciendo eso, perdona, me doy cuenta de que justo cuando se hace las catequesis y las comuniones y tal es cuando se puede reorganizar el coco para poder hacerlo tú sin... O sea, quiero decir, que si acaso de pequeño no has tenido suficiente Papá Noel y te pudieras liberar en ese momento, pues entonces aparece ahí la confesión y tal, que es el logos dentro del... O sea, la propia conciencia, por luego lo del psiquismo fuerte que decía, lo definen como un momento en el que tú ya sabes las cosas como son, si están bien, si están mal, si te van a castigar, si no, si dentro de tu libertad tú vas a poder tener un margen, que eso es un psiquismo sano, que es lo que muchas veces encontramos chavales adolescentes pues, con unos psiquismos de una dependencia de los padres y tal, porque vienen todas de estas cosas, ¿no? Y nosotros tenemos que decir a los padres, oye, que es normal que tu hija, o sea, que lo que está fatal es que tu hija esté apegada a ti como loca, que lo que tienes que no quiere ir a la excursión es malo. Tu hija tiene que ir a la excursión, por favor, sácala de tu falda porque te va, o de tu casa porque si no la estás dejando
Y justo que has dicho eso, digo, mira, justo en el momento que se puede uno construir una libertad un poco más propia, ya viene ahí la conciencia, el examen de conciencia, el contarlo a los demás, el socializar algo. Yo es que en mi casa a Papá Noel no hemos tenido nunca, siempre hemos tenido Reyes. A lo A de mí Papá Noel... los Reyes me veían. nunca. A mí yo recuerdo que me decían, yo Papá Noel tampoco me veía, pero me decían lo de los Reyes me veían. A mí ya venía el Yo lechero. también sí. El lechero, y el El lechero también te ve, el ¿o lechero no? mola más. No, Sí, primero El lechero en el monte, estamos a gusto. Pero el lechero sabe no lo sé que si es, también ¿no? nos ve cuando no nos ve nadie, pero... No, mira los Reyes, que los Reyes a mí no me Sí. contaban, los Reyes te ven y los Reyes saben todo lo que has hecho. También. No saben solo si has sido bueno o malo cuando lo has visto, saben hasta cuando tú estabas solo si has sido bueno o malo, ¿no? Es tremendo. Y no sé, no, yo tampoco, ahora en mi casa eso no lo he hecho nunca, ¿no? Yo recuerdo a mi amiga que sí, que tenía los Papá Noel, jugábamos con sus juguetes y luego los Reyes a ella le traían ropa, a mí juguetes y jugamos con los niños. Entonces, ya sé. A mí es que en mi casa siempre se toma un poco a broma. Y en Reyes siempre nos traían carbón. Siempre, pero a mi hermano y a mí daba igual. Y era gracioso, era divertido. ¡Oh, carbón! ¡Qué bueno! Y era pues parte del juego. Nunca nos lo impusieron como... O sea, no nos juzgaba nadie. Era, claro, todos hacemos cosas malas, ¿no? O sea, no pasa nada, pues toma carbón. Y juega y te lo comes y está rico. Y ya Eso está. es la porción de carbón. Bueno, es como en la escuela una cosa que se hace, o sea, eso se haría bien, es decir, todos hacemos cosas que no están bien, no pasa nada. Sí, pues lo hacemos, ya está, sabemos que lo hemos hecho y no hay mayor problema, ¿no? Es igual que en la escuela, pasa lo del error, es decir, la escuela penaliza el error, en la escuela aprendemos a que cuando te equivocas está mal. Entonces, como leche vamos a aprender nada, es decir, hay que equivocarse. Lo mismo, si alguien hace algo mal, le metes una historia, pues estamos jodidos, es decir, estamos seguros, bastante jodidos. Y si en la escuela te enseñan que equivocarte está mal, pues vas hecho polvo, ¿no? Y entonces tienes que venir aquí a contar no sé qué y estás nervioso porque a ver si vas a decir. Sí, aprender que equivocarse es una cosa nefasta que te puede hacer que te juzguen los demás y te retiren el afecto y te califiquen y te digan tú eres no sé qué, ¿no? Entonces eso es un poco lo que aprendemos, ¿no? Yo cuando le pregunté a mi hijo eso, que me ayudara a decir algo, lo único que conseguí que me dijera han sido dos cosas. Una, como tres. Una, que las cosas no están hechas para los niños, ni siquiera los pueblos, ni siquiera su pueblo, que tiene ¿cuántos habitantes tiene Ures? No sé, 5 o 6. Ni siquiera su pueblo está pensado para los niños, ¿no? Las cosas no están en la fuente, hay que no llego a la fuente, ¿no? Nada está pensado para los niños y todos somos niños, ¿no? Todo se hace como pensando aposta, no pensando en ellos aposta. Luego otra cosa que me ha dicho es que él tampoco lo tiene muy claro porque él ve que hay mayores que tenemos niños dentro. Porque si no, no se puede explicar que hagamos ciertas cosas. Igual a mí me llena de orgullo que me diga que soy uno de esos, pero vamos, yo no soy un niño. Yo no se intento explicar que aunque él crea que tengo un niño dentro, a lo mejor sí, pero no lo soy, ¿no? Y lo otro que le intento decir que le guste, me le gustan muchas cosas. Y después de pensarlo mucho y de darme bastantes ejemplos, ya vamos siente que en el fondo casi todas las cosas que le gustan tienen que ver con jugar. Entonces en ese proceso de darle la vuelta, pues yo es un poco en lo que es, ¿no? En intentar aprender cómo juegan los niños, y no como un niño, porque no lo soy, pero intentar un poco tener esa actitud de buscar espacios en los que jugar y recuperar esa capacidad de juego libre. Eso está con los mayores, o sea, con los adolescentes y con los mayores que no tienen... No sé, si anuncian por la tele cosas para jugar al póker y apostarse, será que esa cosa del jugar no se nos da, No aunque se nos se va dirija nunca. bastante mal, ¿no? Pero esa cosa del juego es importante, es un poco importante. Y dicho esto, voy al baño. Espera, que te río, si quieres. Hola. Pilla. Esa vacía. Ah, Podéis mirar algún testillo por ahí si queréis. Hago copias, os mando por correo electrónico. El texto ese del pelo rojo está por ahí también, que le hizo. sí. Dale pausa. ¿No lo has dado? Yo muchas veces lo que hago es que
empatía, la única solución, bajar un poco el pistón del látigo y... Pedro, al que hemos escuchado muchas veces, a mí me gusta. Tú lo has escuchado muchas veces, ¿eh? Yo solo una, ¿eh? Tú solo una, lo has escuchado muchas veces. Lo he leído unas cuantas. Una de las cosas interesantes es que, bueno, partiendo de esa crítica de educación como de la escuela, al final es lo que acaba cuestionando más no es la escuela, sin más, porque en el fondo ya está cuestionada, podemos cuestionarla más, sino esos proyectos educativos. Realmente la escuela libertaria y las escuelas democráticas, en el fondo siguen siendo escuelas, siguen teniendo un modelo y al final en la asamblea parece que los niños acaban decidiendo ellos mismos, la maldad de que no se tienen que imponer a sí mismos las reglas. Exacto, es como, venga. Por lo tanto se tienen que identificar ellos a sí mismos, entonces evalúate, ¿no? Ponte tú la nota. Y luego va uno y dice, voy a poner un 6, que me he currado, hostia, ya eres tu poli, ¿no? Ya desde tan pequeño eres tú encima el que coges y dices, no, me merezco esta nota. Entonces es un poco, él viene a decir, ¿no? Alice Miller también cuenta, ¿no? Que esa pedagogía blanca es quizá más mortífera que la pedagogía negra, ¿no? Es decir, la pedagogía negra, pues pega a tu hijo y no sé qué, pero existían manuales y cómo pegarles para no dejarles marcas, no hacerle demasiado daño. Durante mucho tiempo han existido. Pues luego es en la pedagogía blanca y es bastante más peligrosa porque parece que no está, ¿no? Al final acabas metiéndote una tensión psíquica aún peor, ¿no? El Sisses lo contaba con la historia esta del padre autoritario, ¿no? Hay que ir a ver a los abuelos, no me da la gana, te callas y vienes porque hay que ir, punto, y aquí quien manda yo. Ahí no hay ningún problema, es decir, el niño lo entiende claro, el límite está muy bien informado. Esta persona es la autoridad, tiene voluntad y mi voluntad está sometida a la suya. Y aunque yo no quiera ir, no voy a ir, porque me llevan. El padre no autoritario, moderno, es hay que ir a casa de la abuela, no quiero ir. No, ¿cómo no vas a hacer eso? No, la abuela con lo que te quiere, tú date cuenta, ¿no? Hasta que convences al niño. Chantaje emocional y aparte haces algo, es decir, es decirle a una persona que no puede no querer algo que quiere. Y eso es mucho peor que decir, me da igual que no quieras. Exacto, eso es tremendo. Me da igual que no quieras, cachete en el culo y tiras. Bueno, es una putada, pero está claro todo. Pero no puedes no querer ir a ver a la abuela, ¿no? Hostia, hay algo muy malo en mí, porque estoy queriendo algo que no puedo querer. Y esto es quizá peor que te den dos azotes, ¿no? Si a lo mejor visiblemente no lo es tanto, pero luego hay que quitarse esas secuelas. Se nos dejan muchísimo más tocados que antes, que además antes yo creo que incluso tampoco había tanto control hacia los niños, que, sabes, que no sé, los chavales salían a jugar y como que no había, bueno, pues ahora es como todo está súper controlado, además hay unas actividades ya estructuradas y planificadas y mucho control, mucho. Con eso de, no sé, con la cantidad de miedos que se meten ahora los padres, con el tema de, pues no sé, internet, de todo, de muchas cosas. Entonces hay que tener muchísimo control porque los niños están expuestos a algo tremendo. Y entonces, claro, para mí eso es, o sea, se viola la privacidad, pero bestial, o sea, con todo el derecho, además. Y con mucho miedo, además. Tremendo. Y los niños, o sea, yo tengo mucho 40... control y creo que, vamos, que eso que lleva, bueno, que, no sé, mentalmente yo creo que se está muchísimo más dañado, que antes como que podría ser, sabes que eso, lo que tú dices, ¿no? Que había una autoridad muy clara, pero que psicológicamente no estabas tan intoxicado, ¿no? Que tenías, no estabas tan enfermo, ¿no? Como, hay un texto por ahí también, cómo hacer de tu hijo un neurótico, que habla también de eso, ¿no? Que, no sé. Yo tengo 42 años y me he criado en Madrid, que es una ciudad, y yo gran parte del tiempo de mi infancia lo pasaba en la calle, sin la supervisión de ningún adulto. Esto es absolutamente algo impensable, ¿no? Yo creo que aparte del control en eso también tiene que ver que ahora se le da demasiada importancia a los hijos, pero no por, sí, puede que por medio también, ¿no? Pero yo creo que como que los padres se dejan y cuando ya tienen un hijo, no sé la sensación que tengo, cuando tienen un hijo es como que ya es lo más importante de sus vidas. Entonces, y pierden parte de sus vidas. No sé si esto pasaba antes o no, pero no sé, siento que eso como que se sobrevalora a los hijos y los hijos lo notan, ¿no? Y se crecen, ¿no? Que se proyectan en ellos también, es como, a ver, ellos van a ser lo que yo haga de ellos, entonces es como una responsabilidad tremenda, entonces claro, no puedes dejar nada suelto, ¿no? Y entonces, pero claro, o sea, tienes que asumir que recibe un montón de influencias y que tú no vas a controlar absolutamente todo. Y además tu hijo es como, quiero decir que es que tu hijo a veces que te quedas flipado, ¿no? Decir, a ver qué imagen tienes tú de tu hijo, es que
y tu hijo pues será como sea, que es que da un poco igual, dejarle que sea como sea. Y Es que muy otras difícil cosas, eso, aparte de tus hijos, ¿no? Yo es que no sé Eso, si madre, aparte pero tú- Sí, yo creo que ahora es también como que, una cosa que ya yo- solamente es un tienes debate hijos, interesante. ya es suficiente en tu vida, ¿no? Sí. Sí, yo incluso si nos pusiéramos en el lado de lo que necesita el niño, que he intentado no ponerme de celosa, entiendo que hay que respetarles y que a lo mejor deberíamos cambiar la sociedad entera por ellos. Pero si, incluso poniéndonos cuando te ponías en lo importante es el niño y lo que es importante por ello, un niño necesita convivir con adultos que hacen cosas de adultos. Y ha habido momentos en los que parece que eso es olvidado, ¿no? Me parece que todo tenía que estar centrado en el niño y vivir con el niño. Y el niño necesita, incluso visto desde él, también los adultos necesitamos hacer cosas de adultos. Y yo creo que también necesitamos relacionarnos con niños, incluso los que no lo hacen normalmente. Estaría bien que tuvieran, una relación normal, son niños, son miembros de la sociedad. Pues igual que la tienes con gente más vieja o con gente más joven, ¿no? Incluso con niños. Pero sí, ¿no? Parece que todo era el cuidado y la atención. Y, ¿no? Es decir, los adultos necesitamos hacer cosas de adultos, pues nos apetecen, y los niños necesitan que los adultos que tienen alrededor hagan cosas. Porque ellos dirán, pues esto que hace este tío no me interesa, pero esto que hace este sí. Es importante, sí. Yo estoy viviendo ahora en un pueblo más pequeño, o sea, yo vivía en Madrid, luego me fui a Sigüenza un tiempo y tal, y volví, pero siempre supe que me iba a un pueblo, y en cuanto he podido, pues me he pillado, me he ido a Aña Vieja, que está aquí en Soria, y ahí hay pocos chavales, de normal hay 3 o 4, pero me llama mucho la atención cómo funciona los fines de semana, porque el pueblo viene todo el mundo, y están todos los chavales por ahí, y están todos mezclados, es verdad que es en el bar, que es una movida también muy curiosa, porque estamos todos bebiendo ahí y tal. Pero mola porque dices, es curioso, es una manera de funcionar, que ha funcionado siempre así, y entonces de repente ves al hijo de no sé quién hablando o conmigo, y a mí me van integrando también, que te piden ayuda para no sé, oye, saben que tú sabes hacer cerámica, y no sé qué, y te vienen, ay, pues oye, ¿me puedes? ¿Y cómo se hace? Y de repente te das cuenta que aquello es otro... No sé, hay como un cuartelillo, como que yo lo he vivido eso en lo que tenía con la familia más extensa, que ibas y caías ahí de repente con los primos, no sé qué, te ibas con el primo, la prima te peinaba, no sé qué, de repente tal, ya se rompió un poco ese rollo de la familia padre, madre, hijo, que yo lo pensaba el otro día y digo, si es que eso es una cárcel, porque realmente es muy neurótico, o sea, todo se proyecta, o sea, estás en un piso, subido en un ascensor ahí, tal, vives tu vida, tu familia nadie se choca con nadie. No conoces a los vecinos. ¿Verdad? Sí. Y entonces papá, mamá, tal, no sé qué, la familia... Pues, lo que dices tú, ¿no? Cásate, ten un familiar, o hipotecate, ya no hay más, claro, que como van a hacer nada más, y ya que con las hipotecas y no sé qué. No sé, me Pero da también, miedo. también una responsabilidad de los niños, ¿no? De ver a los padres así tan volcados, ¿no? Eso pesa muchísimo. En el estilo oyes esas hostia, cosas, lo que se espera de mí y las expectativas que se han creado Claro. conmigo, bueno, eso puede llevar al borde del suicidio. Y en el vamos, estilo los profes lo usan tranquilamente. eso mucho. Me acuerdo una cosa Porque que... tus padres trabajando. Una cosa que salía en CL Libertad, que utilizaba Ana, que utilizamos a veces, que sacan los de las charlas, que pasa incluso en este ámbito de la educación sin escuela, ¿no? Que al final hay momentos que parece, dices, Dios mío, ¿qué es esto, no? Que era, a ver, si usted quiere un violinista en casa, aprenda a tocar el violín. Deje en paz a su hijo. O sea, sí, si tienes tanta ganas de que haya un violinista en tu casa, aprende tú a tocar el violín, pero no martirices a tu hijo. O sea, pero al final es esa, ¿no? Esa Además que no te has muerto, tú tienes tiempo, te doy energía, pues seguramente, ¿no? Sí. Yo ya no voy a tal, pero... Pues nada, yo espero no haberos aburrido mucho con mi charla, que en el fondo era una excusa para hablarme los niños hablar de política. No sé si se ha notado. De redistribución de la riqueza. Hemos pillado. Porque al final es lo que hay, ¿no? En el mundo que montamos los adultos entre nosotros y ya está. Nosotros lo que estamos viendo últimamente mucho es lo de la pedagogía Montessori o la de Waldorf. Además ahora mismo tienen fama por todos los sitios, ¿sabes? Tienen cosas... Sonado de lo que es, lo que no me gusta es lo caro que son la mayoría de los centros. Es que es, o sea, quieres una educación totalmente distinta, pues ya puedes tener bolsillo, porque es imposible, o sea... Pues puedes jugártela y no como- llevar a tu hijo al sí, cole. claro. E intentar luego no encerrarlo en casa, por supuesto. Y hacerlo desde el principio. Pero porque si no, 0-3 no te... pues, No, sí, hasta si los 6 tuviera- años no te ponen problema, pero a partir de los 6 años, No. Nada. la educación libre, ojo, porque... Lo sé. Pero... Estoy temblando. Sí, ¿no? ¿Tienes 6? Tiene 6, sí.
Si no lo has hecho antes... El otro día íbamos al médico y no nos preguntaron si iba al cole, porque ya lo saben, vivimos en un pueblo. Pero ya sí le dijeron 3 veces. El año que viene al cole, ya, el año que viene no, tenía que haber sido este. El año que viene al cole, sí. Pero bueno, ahí andamos. Lo decía porque hay ciertos tipos de educación sin escuela, o que podrían también funcionar en una escuela, donde esa pedagogía o antipedagogía, no sé qué llama, que es John Holt. John Holt al final dice que solo hay un consejo, y es muy sencillo para tratar a un niño e intentar acompañarle en la educación, y es: no le hagas ni digas nada a un niño que no le dijeras o le harías nada a otro adulto del que además tienes buen concepto. Sí, tienes una relación. Es tan sencillo como eso, que no es fácil. Pero en el fondo tampoco hace falta, o sea, sí hay métodos cojonudos para trabajar las matemáticas, entender conceptos, pero al final las cosas que están en el mundo, como calcular o leer o yo qué sé, o saber cómo funcionan las cosas, pues como están ahí, los niños las preguntan y las acaban, si no sé, te las cuentas tú, se las cuenta otro, al final cuando sepan moverse en esto las buscan aquí y tampoco hay mucho problema. Igual que aprenden a hablar, aprenden a leer. Y a hablar no les enseña a nadie, no tenemos que escucharlo. Y a calcular también. Hay problemas, uno puede tener problemas ya así, pues yo que sé, tenga problemas en la cabeza, de cualquier tipo, pero tampoco pueden ser mayores problemas, pero vamos, los problemas suelen aparecer cuando alguien llega y te dice, tienes que aprender a leer de esta manera, entonces pues tú empiezas a tener una dislexia, pues te ha hecho aprender a leer cuando no estabas preparado ni tenías ganas para ello, ni nada, o aprende a sumar cuando no tienes ni idea de que estás manejando cantidades, ¿no? Y que eso sirve para agrupar y dividir para repartir, ¿sabes? Entonces sí tenemos problemas de aprendizaje, y para eso entonces están bien los métodos, que pueden ser menos nocivos. Pero yo personalmente creo que si tú coges un método y se lo aplicas a un niño, por mucho que el método sea bueno y el niño no tiene ninguna gana de aprender, estás haciendo algo que probablemente pueda perjudicarle. Pero tampoco no se puede volver muy loco, ¿no? O sea, yo cuando me apetece contarlo con mi hijo, pues se lo cuento. Y si luego no hace caso, pues como no hace caso, pues no se lo puedo contar. O sea, no más. O sea, que yo también tengo vocación de profe y me sale contar cosas y explicarlas e intentar enseñarlas. Pero bueno, igual que a un adulto, si le voy a contar una historia y veo que no me está prestando atención y no tiene ninguna ganas de que se la cuente y quiere que le deje en paz, pues no se lo cuento. Entonces yo creo que es muy difícil, pero al final es mucho más fácil de lo que... No he sentido como que esa cosa. Y afinación, yo lo que sí que me he dado cuenta es que no puedo entrar en una clase a hacer una cosa. O sea, eso está muy feo. Vamos, por mucho que te hayas preparado el no sé qué para tal, no sé qué, bueno, pues te traes una cosa, pero a ver qué te encuentras, porque los chavales vienen de otra cosa y luego te encuentras a uno que no va a querer, pues tampoco le tienes que... Es que pasa mucho, ¿no? Entonces, yo, ¿por qué te tengo a ti que martirizar? No sé qué? Entonces eso crea eso crea como mucho en los chavales. Yo me he encontrado eso, que crea mucho shock, porque por un lado está el que se piensa que pasas de él y sobre todo le dices que no tienes que decir, vente conmigo si quieres y estamos juntos y no sé qué, pero es que no, si tú no quieres hacer, yo no tal, y ahí se dan muchas reacciones, ahí que luego se pone, o hazlo como tú quieras, que es que mira, si esto es lo único importante es que yo qué sé, por arcilla a veces dices, joder, pues es que si no te quieres manchar porque no sé qué, es que no me quiero manchar, pues no te manches, chico, no pasa nada, o yo qué sé, o hazla más así, o sea, buscar siempre un camino, decir, mira, o sea, que no sé, y luego lo que pasa es que es muy difícil, porque si tú tienes plástica segunda con no sé quién y tal, pues es que es plástica segunda con no sé quién. Yo cuando estaba en el colegio hacía una cosa que les sorprendía mucho a los chavales, aunque me vais a acostumbrar a lo que parece, porque así lo sabían. Yo entraba a clase y hacía algo que no hacemos nunca los profes. Decía, ¿con quién habéis tenido clase ahora? ¿Cómo? Sí. O sea, yo acabo de entrar y acaba de salir alguien. ¿Quién ha salido? Fulanito, ¿qué tal? ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo lo habéis llevado? Que no, pues mal, ¿eh? Y luego que cuando yo me vaya, ¿qué vais a tener? Hostia, ¿no? Y de pronto se ubicaban, era tremendo, ¿no? Les descolocaba, pero nadie se preocupa de eso, es decir, ellos han estado una hora a lo mejor sufriendo con no sé quién y les toca sufrir otra hora contigo y luego vienen fulanito y tenemos un examen, o sea, pero, a ver, ¿tú en qué consiste esto? ¿No? ¿Con quién te encierras luego o con quién te has encerrado antes? Y encerrarse, es que eso... Encierro, sí. Es que cuesta salir con los chavales, quiere decir que cuesta pedir un permiso al equipo directivo para que te dejen buscar al patio a dibujar, que es que dices, pero bueno, que estamos dentro del instituto, que no vamos a ningún lado. Es que de los alumnos se tiene que saber en todo momento dónde están. O sea, es una cosa que no solo el control
del tiempo, sino también del casi de, bueno, y que nos deben poner falta de quién ha estado en la clase, quién no, o sea, que dentro de poco, y la evaluación por competencias que pone la ley está la 11, que en Aragón todavía no han entrado, pero los que están en La Rioja, que me parece que ya la tenéis, y que a nosotros nos la ponen el año que viene a pesar del Lambán que dijo que no, pero ahora dice que sí, que es que yo estoy en Tarazona, y es que he flipado porque he estado mirándola y empiezas a evaluar, pero por cosas súper concretas. El alumno participa en asambleas y es capaz de argumentar o no sé qué, hay cosas que es que esto es como un poco pues, lo de la documentación de hoy, que les falta, no sé, saber el detalle. Yo creo que hay un rollo muy malo con lo de la información, con los ordenadores, que hay un modelo en la cabeza de la gente de que todo se puede saber y de que todo tal, y que nos quieren meter por ahí para controlar absolutamente todo, porque esas son yo a través de padres de alumnos que tengo, o sea, a mí eso me sorprende, o sea, los padres y las madres tienen problema ahora para de pronto decir, me voy a llevar a mi hijo 2 días a una, pues me voy a no sé dónde, tienen problemas, porque el cole les da el toque, ¿no? Si es que ya en este trimestre ha faltado un día porque estaba enfermo y ya te vas a ir 2 días a no sé qué, pero que soy su madre. Ya, o sea, pues que se va a perder, o sea, que es que no hay nada que perderse, me voy a llevar una semana o 2 semanas. Pues es un problema, y puede ser un problema serio. Y se hacen problemas en la cabeza de, pues que fíjate, porque me lo quiero llevar a no sé qué y en el colegio me ponen pega. ¿Cómo puede ser eso? No, es una institución, es como la cárcel. Y lo que dices tú de medir las cosas, el extremo más gracioso que me han contado es que cuando estaba la cosa esta de religión y que no había alternativa, los chavales no podían hacer nada académico, porque entonces iba en detrimento de los chavales que estaban en religión. Entonces en el colegio de Sigüenza les prohibieron, no les dejaban meterse en un aula a jugar al Monopoly. Porque, según la directora del centro, si jugaban al Monopoly iban a adquirir destrezas matemáticas que los otros no estaban adquiriendo. Entonces estaba prohibido jugar al Monopoly. No tenéis que no hacer nada, porque hay otros que están haciendo religión, y si no esto está minando las bases de la igualdad de la escuela. Claro. Con lo que supone la religión en la escuela. Pues muy bien, hemos cumplido, ¿no? Ya vamos al poli a decirle, oye, que mira, que lo hemos hecho bien, que hemos llegado a conclusión.